en actitud de reverencia, de respeto. Inclina tu cerviz, cierra tus ojos. Y dale gracias a Dios por su misericordia. Agradecele por su presencia, por su provisión y por su providencia en tu vida. Agradecele porque hasta aquí y hasta hoy Él siempre ha estado contigo, siempre te ha ayudado, no te ha dejado ni te ha desamparado, aún en esa situación que tienes, aún en esa situación que vives. Él jamás te ha dejado, jamás te ha desamparado. Aun cuando te has sentido solo, triste, abandonado, aun en esos momentos cuando sientes que ya no tienes fuerzas, Él está ahí para renovar sus fuerzas en ti. En esos momentos cuando ya no quieres seguir, Él produce en ti el querer así como el hacer. Él produce en ti el pensar y el sentir suyos. En esos momentos cuando el pecado toca tu puerta y en la debilidad de la carne pretendes abrirle, Él está allí para redarguirte de pecado, de justicia y de juicio. En esos momentos, cuando sientes que la vida no vale nada, que tu trabajo es en vano, Él está ahí para recordarte que tu labor no es en vano, porque es la labor que Él hace en ti. Son sus manos, es su presencia en ti, en tu vida. Señor, gracias por tu presencia, por tu provisión y por tu providencia en mi vida. Gracias, mi Señor, porque cada día que amanece, que me prestas vida, Señor, que me permites el aliento, puedo entender, bendito Dios, que es una oportunidad nueva para servirte, para buscar tu rostro, aunque tú estás aquí siempre, Señor. Cada día, mi Señor, que produces en mí el querer así como el hacer por tu buena voluntad. Y aquí estoy en tus atrios ante ti, ante tu altar, ante el trono de la gracia, a tus pies, clamando por más misericordia y más oportuno socorro, rogando, bendito Dios, que hoy tu palabra, tu alabanza, mi Señor, sea incrustada, sellada y permanente en mi espíritu, Dios del cielo y de la tierra, que quites vendas, mi Señor, para revelar tu palabra, y apartes el velo para mostrarnos tu luz, el resplandor de tu rostro. Amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu, en el nombre precioso de tu amado Hijo y en el poder de tu amado y precioso Espíritu, para gloria tuya, amado y precioso Padre. Amén y amén. No sé quiénes de ustedes conozcan este canto que acabamos de entonar. Sean todos bienvenidos. Antes de cualquier cosa, quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Esperemos que se sientan como en su casa. No, es mejor que se sientan en la casa del Señor. Amén. Antes de empezar, quiero pedirles no es un favor, es una petición. ¿De acuerdo? Voltea a tu izquierda, a tu derecha, hacia atrás, hacia adelante de ti.
y darle una sonrisa de 200 a la persona que está al lado de ti. ¿Saben cuál es la sonrisa de 200? ¿Tú sabes cuál es la sonrisa de 200? ¿Tu hermano? ¿Tú? ¿Alguien puede decirme cuál es la sonrisa de 200? ¿Es la de 100? Así que voltea y dale una sonrisa de a 200 a la persona que está al lado tuyo. Que se te vea, decimos aquí en México, que se te vea la qué? La mazorca, decimos aquí, la mazorca. Para quien no saben qué es una mazorca, ¿alguien me puede decir qué es aquí en México una mazorca? Expliquen qué es un elote. Porque recuerden, recuerden que esta transmisión llega a lugares donde obviamente el lenguaje del mexicano es mucho desconocido para muchos. Por eso yo me meto mucho en los detalles, a explicar detalles que quizá para los que están aquí dicen, hermano, pero pues eso yo ya lo sé. Sí, tú lo sabes, pero hay gente que no lo sabe. ¿Sí? Ayer el hermano Leo se encontró, estábamos leyendo la historia en Hechos, cuando la sanidad del hombre cojo, ¿recuerdan? ¿Del templo cuál? Del templo La Hermosa, que fue sanado por unos discípulos. Y dice que cuando los discípulos lo sanaron, que fue el Espíritu Santo, obviamente, el hombre asido de la mano de los apóstoles entró saltando y cantando al templo. Y el hermano Elliot se quedó con los ojos como platos, dijo, ¿asidos? Es que jamás había escuchado esa palabra. Fíjense, y él es mexicano. ¿Sabes qué significa asido? No del verbo ser, sino de asirse, agarrarse, aferrarse. ¿Sí se dan cuenta? Se agarró, nosotros usamos el término agarrarse. ¿Cierto, Sergio? Agarrarse, pero en la escritura dice asidos, asido de las manos de los apóstoles. Es decir, él se agarró, se aferró de las manos de los apóstoles y junto con ellos entró, ¿qué? Danzando, cantando y alabando a Dios por la sanidad que Dios acaba de hacer en él. Porque dice que sus pies y sus tobillos fueron afirmados y se levantó. Y todo el pueblo que lo vio reconocía que era el inválido, el mendigo. Aquí en México usamos la palabra mendigo en dos sentidos, ¿cierto? Mendigo de una persona que pide limosna y mendigo de una mala persona. Sí, el acento cambia todo. Así que si alguien por ahí te dice cómo eres mendigo, te está diciendo cómo eres malo. Eres un infame, eres una persona mala, cruel. Pero si te dicen, cómo eres mendigo, te están diciendo que eres un hombre pobre, que pide limosna, que vives en las calles. ¿Me explico? Entonces, es importante esto porque la palabra mazorca o elote es el fruto del maíz, es ese frutote largo, lleno de granos. ¿Me explico? Cuando digo enseña la mazorca, estoy diciendo enseña. Si se dan cuenta, los dientes parecen una mazorca llena de granos. Gloria al Señor. Bien, dicho esto, como referencia cultural y lingüística, allá en el lugar de provisión, cuando alguien se porta mal, de los clientes que se portan groseros o nos avientan basura, nos avientan los algodones llenos con sangre ahí, les llamamos la atención
A ver, señor, señora, quien sea, ahí está el bote de la basura. Tíralo en el bote. Tíralo en el bote. Los mexicanos, siempre he dicho, y no voy a hablar mal del mexicano, simplemente estoy hablando de algo que es real en la vida del mexicano. Y no solamente en los mexicanos, en muchos países, por eso el planeta está como está. Les digo, la cultura del mexicano no parece de humano, más bien parece de ¿qué? De marrano. Porque no importa cuántos botes para basura te pongan enfrente, avientas el papel, avientas la basurita en el suelo. Ignoras el bote para basura que está allá junto a ti. ¿Sí me explico? Es que este hermano es muy grosero, se la pasa insultando, ¿no? Es que solamente los cerdos son cerdos. Por eso es importante cambiar un poco nuestra mentalidad. La palabra arrepentirnos o arrepentimiento significa ¿qué? Cambio de mente. Significa cambiar nuestra manera de pensar. Y les decimos, mira, porque la gente brinca, se enoja. Decimos aquí en México, se ponen al brinco, ¿verdad, Sergio? Se ponen flamencos, se ponen histéricos y se ponen histéricos e históricos. Es calle libre, nos dicen. Sí, pero ahora en provincia hay un dicho que dice así: puedes ser pobre, puedes andar con tu ropa rotita, pero limpio. ¿Cuántos de ustedes pasan necesidades económicas, cierto? Y a veces es difícil comprarnos ropa, pero eso no significa que andemos sucios, mugrosos, apestosos. Decía una hermana a un pastor: hermano, echarse perfume es del diablo. ¿Cuántos piensan y creen que echarse perfume es del diablo? ¿Será del diablo? ¿Qué es del diablo? ¿Perfumarse o apestar? Apestar. Apestar es del diablo. Toda la escritura nos habla de los perfumes. Estaba leyendo anoche, porque Dios me dijo, lee Apocalipsis. Estuve leyendo varios capítulos, 7, 8, 9, etc. Y algo que me llamó mucho la atención porque me recordó algo importante respecto al perfume. En la escritura nos enseña que en el cielo hay copas. Obviamente mucho de lo que habla el Apocalipsis son figuras, ¿cierto? Figuras, como la piedrita, como las copas, el incensario, pero habla de una copa en especial, donde está el incienso que Dios percibe. ¿Sabías eso? ¿Dios percibe qué? Perfume. Cuando alabamos a Dios, y esto tiene que ver con el aceite de reserva que nos habla la Escritura, cuando dice que las 10 vírgenes tomaron sus lámparas, 5 tomaron sus lámparas y sus ¿qué? Y sus vasijas. Pero 5 no tomaron vasijas, solo tomaron sus lámparas. A eso se le llama aceite de ¿qué? De reserva. Porque ese aceite es el que sirve por si el Señor tarda y el aceite de las lámparas se acaba, hay que ¿qué? Rellenarlo. ¿Qué pasó con las 5 insensatas? No había aceite para rellenar sus lámparas. El aceite simboliza varias cosas. Simboliza el Espíritu Santo,
simboliza la unción de Dios, simboliza la presencia de Dios, simboliza muchas cosas, así como el agua. Pero cuando se habla del aceite de reserva, se habla de la manera también como nosotros ministramos a Dios, como nosotros estamos siendo ministrados por Dios, a través de aquellos que nos ministran. Cuando la Escritura habla de incienso, de las copas o de la copa de incienso, que está en el altar de Dios, escucha, está en el altar de Dios, allá en el cielo, dice que estas copas o esta copa está llena de incienso. Cuando los sellos son abiertos por el Cordero, dice que un ángel con una copa llena de incienso le fue dada, ¿para qué? Para que la añadiera a las copas o a la copa que está en el altar. ¿Están entendiendo esto? Dice, porque esa copa tiene las oraciones de los santos. Asombroso, Marcos. Y ese incienso que está siendo añadido por el ángel a la copa del altar es las oraciones de los santos. ¿Me pueden explicar eso? Para Dios, tu oración es importante, porque es que, hermana Laura, incienso agradable, perfume grato. Cuando alabas a Dios, Casani, ¿qué le estás dando a Dios? Perfume grato. Cuando llenas tu lámpara, cuando llenas tu vasija, ¿con qué la estás llenando? ¿Perdón? Perfume. Perfume. ¿Es asombroso? Perfume grato. Perfume, fragancia. Toda la Escritura nos habla de perfumes y de fragancias. Un día Dios me dijo, hace años, quiero que enseñes acerca de los perfumes. Y es una de las cosas que no he hecho hasta hoy. A veces cuando Dios nos ordena algo, puede ser para que lo hagamos de inmediato, a corto o a largo plazo. En aquel entonces cometí una desobediencia, ¿cierto? Porque me dio una orden expresa, quiero que enseñes acerca de los perfumes por esto y por esto. Y esas situaciones eran inmediatas y no lo hice. Ahora, hace tiempo estoy preguntándole a Dios, Señor, incurrí en desobediencia. Porque muchas cosas pudieron cambiar, ¿cierto? Si yo hubiera enseñado en el momento cuando Él me lo ordenó, pero no lo hice. Y las consecuencias fueron devastadoras. Que los perfumes son importantes, que la fragancia es importante, sí, en la Escritura, porque es incienso que le ofrecemos a Dios a través de nuestra vida diaria, de nuestra vivencia diaria. Todo lo que hacemos, orar, ayunar, predicar, leer la Escritura, todo lo que haces por Dios, en Dios y para Dios, es perfume, es incienso de olor grato y fragante
que Dios, ¿qué? No me preguntes cómo es eso, porque pueden muchos en este momento decir, es que Dios es ¿qué? Espíritu. Dios no huele, pero la Escritura nos enseña que Dios no tiene naturaleza. Hermano, la Biblia dice que la naturaleza divina, bueno, una cosa es la traducción y otra cosa es su verdadero significado. Dios no tiene naturaleza, ¿tiene qué? Esencia. Esencia, y tiene sensibilidad. Él tiene emociones y tiene sentimientos, pero espirituales, divinos. Él produce en nosotros su querer, su hacer. Él produce en nosotros su pensar, su sentir. Nosotros tenemos sentimientos y tenemos emociones, pero están manchados por el pecado. Lo que Él produce en nosotros proviene de su esencia y de su sensibilidad espirituales. ¿Tú crees que vienes aquí solo porque sí? Vienes aquí porque Dios produjo en ti el querer y su hacer. En una ocasión, una persona, no fue coincidencia, no fue casualidad, fue un detalle que Dios me enseñó. Estaba trabajando en el lugar de provisión y levanté mi mirada y vi una persona que caminó por la banqueta saliendo de la clínica del hospital y se alejó. Metros más adelante, ya lejos, unos 100 metros, vi que se detuvo, me llamó la atención. Ahora entiendo por qué. Escucha, era una mujer. Quien sea que me hubiera visto siguiendo a la mujer con la mirada hubiera pensado otra cosa. Oye, el aleluya. Y si hubiera sido un hermanito o una hermanita, hubiera dicho, Santo de Israel, se hubieran casi que persinado. El hermano Antelmo está morboseando a una mujer. Como sucedió con esos pastores, con la mujer del pastor que estaba mordiendo un lápiz. Ya partieron. Y por ahí una hermanita muy amiga de ella, de la esposa del pastor, no de la pastora, porque las esposas de los pastores no son pastoras. Es la esposa del pastor. Imagínense si la esposa del doctor, siguiendo esa regla, fuera doctora. ¿Cierto o no, hermanitas? Si la esposa del ladrón fuera ladrona. Es ilógica la idea de que apliquen esa regla que porque es la esposa del pastor, es la pastora. Siempre les digo que pero el chaleco no tiene mangas, hermana Laura. Pues por eso se lo estoy diciendo. Porque el chaleco no tiene mangas. Lo que pasa es que le buscan mangas. Pero no tiene. Esas son herejías que han introducido en el pueblo de Dios. La pastora. Las mangas del chaleco. Pero bueno, prosiguiendo con la anécdota, tenía un lápiz en la boca porque estaba preparando una enseñanza. Entonces era pastora. Una cosa es que enseñe y otra que sea pastora, ¿sí, Marcos? Nada que ver. Esto ha levantado ámpula en muchos durante años, por eso dicen, el hermano Antelmo es un blasfemo y es un divisor. ¿Qué piensan lo que quiero, verdad? Tal vez por eso tengo insomnio.
tengo noches sin dormir bien. Pero en fin. Y por ahí la hermanita la vio. Y empezó a regar la ponzoña. Vi con estos ojos que se han de comer los gusanos. Vi a la pastora fumando. Y de pronto, en cuestión de días, toda la congregación sabía que la pastora fumaba. Hubo que aclarar el asunto. Resulta que no era un cigarro, era un lápiz que la hermana estaba... Hay gente que tiene la costumbre de morder cosas, ¿cierto? Yo de muchísimos años, en mi juventud, trabajé la inyección de plásticos, el troquelado de metales, todo eso. Y en la inyección de plásticos salen unas piececitas así que parecen cigarritos. Y perdón, tenía yo la costumbre de todo el día andaba. Es como las personas que todo el día andan mascando chicle. ¿Han visto a la gente en las congregaciones durante la reunión mascando chicle? Dicen allá en mi tierra, en provincia, que parecemos caballos con freno. ¿Han visto los caballos? ¿Saben qué es el freno? ¿No saben qué es el freno? Es ese fierro que le meten al caballo con el que le jalan las riendas. A eso se le llama freno. Y el caballo siempre está, porque obviamente pues es incómodo. Y hay hermanitos o hermanitas que todo el día están toda la reunión se la pasan mascando chicle como caballos con freno. Y sabe una cosa, son detalles que para mucha gente no son importantes, pero quiero decirte algo. Para el Señor todos los detalles, escucha, los detalles son importantes, aún los más insignificantes. Los detalles son importantes, aún los más insignificantes. Detalles, ¿qué es un detalle? Las cosas pequeñas. Y está escrito que las moscas muertas hacen heder, es decir, heder de hediondez, de apestar, dar mal olor. Dice, las moscas muertas apestan el perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es tenido por sabio y por honorable. Hermano, ¿no es importante esto? ¿Por qué no es importante? ¿Qué no lo de afuera? ¿Es el reflejo de lo de adentro? Estábamos hablando de temas que de momento no tocaré porque tiene mucha espina. Y me preocupa que la gente se enoje. Pero en fin, las moscas muertas apestan el perfume del perfumista. Así una pequeña locura, solo una, ¿necesita dos? ¿Qué fue necesario para que toda la congregación supiera que la pastora fumaba? Una persona que la vio. ¿Qué? Fumando. Pero no estaba fumando. Pero en cuestión de días destruyó la reputación de esta mujer. Y por consecuencia afectó el ministerio del esposo. Y quiero decirles que este hombre fundó el movimiento del que yo nací. ¿Entendemos eso, Marcos? Hay cosas que la gente no sabe o no quiere aceptar. Pero lo de afuera, nuestra apariencia externa, es reflejo de nuestra situación interna.
Y tú puedes sacar la escritura, tú puedes sacar la Biblia y sacar todos los pasajes que quieras. Pero para Dios no hay justificación. Para Dios los detalles son importantes, aún los más insignificantes. Si nuestra oración, nuestro ayuno, nuestro clamor es incienso para Dios, que está llenando copas ante su presencia, que están en el altar de Dios. ¿Quieren que lo leamos? ¿Quieren que lo leamos? Bien. Dice así. Déjame encontrarlo. Bien. Dice en el capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. No, perdón, Apocalipsis 8, perdón. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas, perdón. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Gloria al Señor. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Sabes que todo lo que tú estás haciendo bueno para Dios, ofreciéndole incienso, ofreciéndole perfume, será en el tiempo final digámoslo así, un arma para juzgar a la humanidad? ¿Han leído que nosotros juzgaremos al mundo? ¿Sí lo han leído? ¿Que nosotros juzgaremos al mundo? Esto es parte. No estaremos sentados como jueces. Es que todo lo que estamos haciendo hoy para Dios, en Dios, por Dios, de Dios, en el día del juicio, cuando todos esos juicios se han derramado sobre la tierra, nuestras oraciones. ¿Recuerdan cuando fue abierto uno de los sellos? Y dice que Gloria al Señor. Dice que uno de esos sellos estaban las almas de todos aquellos que fueron muertos por causa del testimonio de Jesús. ¿Han leído eso? Y clamaban a gran voz y decían: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzgarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿No lo han leído? Déjenme encontrarlo porque a ver.
Dice aquí, en el Apocalipsis capítulo 6, verso 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fíjese bien cómo lo menciona. Dice, los que fueron muertos, ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Si tú le enseñaras este pasaje a uno de la prosperidad, a uno de esos que hoy predican prosperidad, que predican, que enseñan en los altares superación personal, que enseñan en los altares acerca de lo que estamos enseñando aquí, acerca de la simonía, del fetichismo, del humanismo, ¿qué crees que dirían? Es una palabra que se cumplirá en el final de los tiempos, ¿cierto, Marcos? En el final de los tiempos, cuando los juicios de Dios sean derramados sobre la tierra, cuando los sellos sean abiertos, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que muchos seremos muertos por causa de la palabra de Dios. No dice el Señor, y esto platicaba con el hermano Elliot hace unos días, cuando Dios nos dijo, oren por sus enemigos. Y escucha, y muchos de ustedes no están de acuerdo con esto. Por eso no les gusta escuchar la palabra. Pero Dios dijo, oren por sus enemigos. Aún de entre mis mismos hijos. Hermano, somos hermanos, seguro. Yo tengo mucho cuidado de llamar hermano a alguien que sé que anda en desorden, que sé que es mi enemigo. Porque en el pueblo de Dios hay muchos enemigos de los amigos de Dios. Y el maestro lo enseñó cuando dijo, serán perseguidos, serán echados de las sinagogas, de los templos. Hay gente que ha sido expulsada de las iglesias solo por oponerse a las herejías de los ministros, ¿cierto? Han sido echados por los hermanos. ¿Se pueden considerar amigos, hermanos? ¿Se pueden considerar hijos de Dios? El Señor dijo, oren por sus enemigos, aún de entre mis mismos hijos. Que está escrito así, dice, y en aquellos días muchos serán muertos, y aquellos que los maten, aquellos que los maten, pensarán que están rindiendo un servicio a Dios. ¿Has leído eso? Hay que leer, hay que buscar, hay que escudriñar. Dice, y todo aquel que los mate pensará que está rindiendo un servicio a Dios. ¿Cuál es el destino de aquellos que nos oponemos a las herejías? El rechazo, el desprecio, el abandono. Por eso muchos no quieren hablar la sana palabra como es, porque tienen miedo al rechazo, tienen miedo al desprecio, tienen miedo a que la gente se les vaya.
El hermano Elliot mencionó algo importante hace un momento. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso mucha gente se enoja cuando se le dice, hermano, esto que estás haciendo no es correcto, a Dios no le agrada. Y se enojan y se van. Porque pretenden fabricar un Dios a su medida, un Dios permisivo, un Dios tolerante, un Dios indulgente, un Dios paciente, pero un Dios alcahuete. Es que, hermano, yo así soy. A mí Dios no me lo ha hecho sentir. Nos decía un pastor hace unos días. Entonces, ¿qué, hermano? Si entra una persona así y así y así a la reunión, una persona nueva, ¿se le va a rechazar por cómo viene? Le dije, no tuerzas, le dije. Estamos hablando de personas que ya saben. Las personas que vienen de afuera por primera vez pueden venir deshechos, pueden venir apestando, pueden venir como andan en el mundo. Pero este es un hospital, como un hospital en donde se les sana, se les enseña. Esto es lo que el Señor dice, esto es correcto, esto no es correcto. He aquí el Señor pone delante de ti camino de vida y camino de muerte. Elige. Y cuando elegimos enojarnos es porque no estamos dispuestos a seguir a los preceptos de Dios. Y tratamos de justificarnos diciendo que ese hermano es un fanático, es un religioso, es un exagerado. Lo que no entiendes es que ese hermano quizá te pueda salvar o te pueda perder. Porque lo que está enseñando quizá pueda servir para que tú, si el Señor te llama a su presencia, no vayas a una eternidad sin Cristo. O vayas a una eternidad con Cristo. ¿Que lo de afuera es reflejo de lo de adentro? Claro que sí. Claro que sí. Y digan lo que quieran. Enójense si quieren. Porque lo que nosotros reflejamos, lo que nosotros estamos enseñándole al mundo, es lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando Dios dice, cuando vengan a mi presencia, despójense. ¿De qué? ¿De qué tengo que despojarme? ¿De qué tengo que despojarme? Si ya Dios me limpió, hermano Elliot, si ya Dios me lavó con su sangre, si ya Dios me sumergió en las aguas del Espíritu Santo, ¿de qué me tengo que despojar si ya estoy limpio? Él dice, despójense de los harapos viles y sucios que aún traen, y de los viejos vicios y de los viejos pecados en los que aún reinciden. ¿O me dirás que no reincides en pecados? ¿Me dirás que no traes todavía harapos viles y sucios? ¿Me dirás que a pesar de que Dios te revistió con sus vestiduras blancas, ¿cómo son sus vestiduras? Limpias, resplandecientes, incorruptibles. Toma una hoja blanca, perfectamente blanca, y pon un puntito negro. ¿Será perfectamente blanca esa hoja? ¿Todavía será perfectamente blanca, hermano Lauro? Ya no.
ya está aquí manchada. La sana doctrina, la palabra de Dios, la presencia de Dios, podemos mancharla con nuestros hábitos, costumbres y prácticas. Cuando le dije a este hombre, esas prácticas son satánicas, por una cosa que quería hacer este hombre y que no le permití. Le dije, si tú haces eso, casi le dije, no cuentes con nosotros. Y le dije, todo eso es satánico. No mezcles lo santo con lo profano. ¿Casano? Porque mezclar lo santo con lo profano es abominación a Dios. No puedes decir que eres hijo de Dios. No puedes decir que Dios te redimió si por fuera no se ve el cambio. Y hablo en todos los aspectos. Porque mezclar lo santo con lo profano, y esto va para aquellos que tenemos la responsabilidad en un altar. ¿Qué tiene de malo, hermano? Es que todo es malo, todo es malo. Es que si vamos a la Escritura, dice que el mundo habla ¿qué? Del mundo. El mundo habla ¿de quién? Del mundo. Y el mundo los oye. Porque son del mundo. Ustedes no son del mundo. Por eso el mundo, ¿qué? No los oye. ¿Por qué creen que los modernos hoy no quieren escuchar la palabra como es? Porque siguen en el mundo. Una cosa es que digas que Dios te sacó de Egipto. Y eso no lo cuestionaré. Que si te sacó o no de Egipto, eso solo Dios y tú lo saben. Solo Dios y tú lo saben. Si te sacó de Egipto. O todavía sigues en Egipto. Pero otra cosa es que tú hayas sacado tus ídolos de Egipto y los sigas llevando contigo. ¿Están discerniendo esto? ¿O lo repito, hermanos? Está bien. Lo repito. No, está bien. Una cosa es que Dios te haya sacado de Egipto. Repito, cosa que solamente Dios y tú saben, si realmente te sacó de Egipto. Y recuerden que Egipto es ¿qué? ¿Figura de qué? Del pecado. Egipto es figura del pecado. Y otra cosa es que tú hayas dejado o hayas sacado tus ídolos, tus vicios. Escucha, tus vicios, tus hábitos, tus vestiduras, que las hayas dejado allá o las hayas sacado contigo y sigues con ellas. ¿Que las vestiduras son importantes? Claro que son importantes. Hablan de Dios y cómo Él nos reviste. Durante 40 años, y algo que Dios les recalcó a Israel fue: durante 40 años tu calzado y tu vestido no se desgastó. Hasta eso cuida Dios.
de sus hijos. ¿Que le importa a Dios tu forma de ser, tu apariencia externa? Claro que le importa. Porque Dios debe estar reflejado en ti. A ti deben conocerte que eres hijo de Dios, no por lo que dices, sino por lo que ven en ti. Volviendo al punto de esta mujer, repito, quien hubiera visto, si el hermano Marcos hubiera visto al hermano Antelmo siguiendo con la mirada a una mujer joven, siempre tengo mi boca seca por una situación física que tengo y siempre estoy así, remojando mi boca con la lengua. ¿Están entendiendo a qué me refiero? Trabajamos con calor ahí, calor de afuera hacia adentro y calor de adentro hacia afuera. Tenemos un cazote, un quemador ahí, todo lo que da, y el calor es tremendo. Siempre estoy así. Imagínense al hermano Antelmo siguiendo a esa mujer y haciendo esto. ¿Qué hubiera pensado el hermano Marcos? Mira, pecaste. Ando bien, el hermano anda bien desviado. Se está saboreando a esa mujer. Sí. Los detalles son importantes, hermano. Son importantes. Si alguien me ve remojándome los labios y en ese momento estoy observando a una mujer, el hermano Antelmo se está imaginando cosas con esa mujer. De hecho, a mí me han acusado de eso, de coqueto, de adúltero. Desde que recuerdo que llegué a los pies del Señor, que Él me llamó, de las primeras cosas que me decían las hermanitas y los hermanitos es que usted es bien coqueto, hermano. Es que usted se ve que ha andado con mujeres. Que se afectó mi matrimonio, ¿saben? Muchas gentes en el pueblo de Dios tienen una lengua que viperina. ¿Han visto cómo hacen las serpientes, verdad? Cuando sacan la lengua. Tienen una lengua que viperina, dividida en dos. Mucha gente en el pueblo de Dios todavía tiene lengua que de víbora. Lengua de víbora. Yo era una nueva criatura. Tenía poco en el Señor, pero ya me acusaban de adúltero y de coqueto y de morboso. Las hermanas y los hermanos, como si yo no viera lo que hacían muchos hermanitos, que si es importante la apariencia del hombre y de la mujer, claro. Si los hermanitos, en vez de estar alabando a Dios, le están viendo el trasero a las hermanas. ¡Uf! Dios mío, hermano. Hermana, no, ¿qué está diciendo el hermano? Esas cosas no pasan en la iglesia. Seguro. Seguro. Marcos, ¿pasarán esas cosas en la iglesia? No. Hermanos morboseando hermanas. Hermanas morboseando hermanos, porque también. Es que las hermanas no hacen eso, nomás lo hacemos los hombres. Hermana, la verdad, me da risa. Es que me dice un hermano hace unos días, hermanos, que si nos dijeran la palabra así como tú nos la dices, hermano, no habría tanta porquería. Pues quién sabe, la palabra de Dios, la profecía se tiene que cumplir, ¿cierto, hermanos? Es necesario.
están, ni están todos los que son. En el pueblo de Dios, ni son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Están entendiendo eso? Ni son realmente cristianos todos los que están allí, ni los verdaderos hijos de Dios están ahí. Todos. Entonces, se acerca la mujer, vi que se dio la vuelta, se acercó, caminó, pues, les repito, 50, 60, 70 metros, era bastante distancia, y de pronto me sonríe y yo siempre saludo a la gente, buen día, buenos días, señor, ya vine. Y le digo, ¿qué pasó? Ay, señor, ya me iba, pero de pronto oí una voz que me dijo, ve y compra churros. No sé por qué, pero sentí venir a comprarle usted, Señor. Dice, yo no venía a eso, pero pues, vine, sentí que ya iba yo, sí, lo vi, le dije. Y empecé a darle la palabra. Le dije, ¿sabes por qué estás aquí? Y me observa. Sí sabes, ¿verdad? Sí. Dímelo tú, le dije. ¿Fue Dios, verdad? Fíjese, una persona que no conoce de Dios. Y de pronto discernió que Dios produjo en ella, ¿el qué? El querer y el hacer. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Cuando Dios quiere hacer algo, y ahí le di el mensaje, le di la palabra, la mujer estaba embelesada escuchando la palabra. Porque eso es lo que Dios quiso, que esa alma recibiera, ¿qué? La palabra. Y no se enojó, como muchos que empiezan a hacer su cara y, ay, este señor va a empezar a hablar de Dios. Ay, es que este señor no habla de otra cosa. Pues no hablo de otra cosa. Si para lo malo fui bueno, Sergio, ¿por qué ahora para Dios no debe ser mejor? ¿O no, Casani? El hermano Casani pasó una situación parecida, ¿verdad? Pero a él sí le dije, porque volteó y me miró y dije, ¿y este qué? Dije, ven acá. Sí, así le dije, ven acá. ¿Te conozco? Sí, te dije así, ¿verdad? No, pero yo recuerdo que te dije, ¿te conozco? Sí, yo te dije. El hermano dice que yo le dije otras cosas que no recuerdo. Pero Dios produjo en él el querer y el hacer, y también en mí, porque me dijo, llámalo. Ven acá. El hombre volteó y, ¿cómo me viste? Como bicho raro, ¿verdad? Ya me imagino lo que estabas pensando. No me lo digas. Pero el hombre acudió y ahora está aquí, alabando a Dios. ¿Cierto? Está siendo restaurado. Está siendo restaurado. Porque, digo, si yo dijera que ya Dios me restauró al 100, no. Dios me está despojando de los harapos viles y sucios que aún traigo y de los viejos vicios y pecados en los que aún reincido. Cuando la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que despojarnos es despojarnos de nuestra vieja manera de vivir, de nuestras viejas creencias. Tenemos que despojarnos de nuestra vieja manera de ser, de nuestra vieja manera de conducirnos, de nuestra vieja manera de comportarnos. Porque Dios nos llamó no para marcar la diferencia solamente. Dios nos llamó para poner su imagen y su semejanza en nosotros. ¿Tú crees que el mundo verá en nosotros la imagen de Dios, la semejanza de Dios, si todavía
¿Seguimos pareciéndonos a los del mundo? No. No. Y recuerda esto. El mundo habla del mundo. Y el mundo los oye. Por eso, a los de la herejía, de la prosperidad, de tantas herejías que hay, tienen iglesias tremendas, ¿cierto, Marcos? Para ellos es más importante la cantidad que la calidad. Para ellos la calidad. Hace unos días le dije al hermano Elliot, dice así, hablando de este pasaje: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y de qué, y por el testimonio que tenían. El testimonio que tenían. ¿Sabes quién tiene que testificar de ti? No la iglesia, el mundo. El mundo tiene que testificar de ti que tú no eres del mundo. Es el mundo el que tiene que testificar de que tú ya no eres de ellos. Cuando el mundo te empieza a rechazar, cuando el mundo te empieza a abandonar, cuando empiezas a perder, entre comillas, eso de perder. Porque dice la Escritura, hablando el Maestro, todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La ganará. Y el que gane el mundo, ¿qué? La perderá. Si tú amas al mundo, si tú amas las cosas que hay en este mundo, estás perdido. Y no importa quién seas o crees que eres. Si tú no te has convertido, ni te has despojado de tus viejos vicios y pecados, de tus harapos viles y sucios, estás perdido. Y no importa que saques la Escritura o que saques la Biblia, porque una cosa es sacar la Biblia y empezar a dar bibliazos a diestra y siniestra, y otra cosa es escudriñar, ¿qué? La Escritura. Porque la Biblia, del griego biblos, que es libritos, es un conjunto de libritos. Pero la Escritura es lo que está en esos libritos. Por eso el Maestro siempre dijo, ¿escudriñen qué? La Biblia. ¿Dijo así? Las Escrituras. ¿No oyeron que está escrito? ¿Acaso no han leído lo que está escrito? ¿La qué? La Escritura. Y platicábamos, el hermano y yo, de esto, y dice así: y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? No juzgas y vengas. ¿Ah? ¿Dios tomará venganza de sus enemigos? Sí lo hará. Porque Dios es Dios que ejecuta ¿qué? Venganza sobre sus enemigos. Ay, hermano, pues ¿de qué Dios nos está hablando? Pues el Dios de la Escritura. Dios ejecutará venganza sobre sus enemigos, aún de entre sus mismos hijos. ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas
y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Le dije al hermano Elliot: hijo, hay un número que Dios determinó, que Dios predestinó de seres humanos que morirán o moriremos por causa del testimonio del Señor y del testimonio que teníamos o que tenemos. No morirá ni uno más, ni uno qué, ni uno menos. Dice, hasta que se completara el número de sus ¿qué? Consiervos. Me miró con ojos de... Le dije, ¿quieres verlo, hijo? Siempre que enseño, me gusta comprobarlo con la Escritura. Hay un número que Dios determinó, predestinó, antes que el mundo fuese. ¿Para qué? De gentes, de personas que morirán o moriremos por causa de la palabra de Dios. ¿Tú crees que uno de la prosperidad morirá por la palabra de Dios, hermanita? No, porque ellos son del mundo. ¿Sí me estoy explicando? Y el mundo los cuida y los sigue. ¿Por qué creen que los siguen? Porque gobernantes y gobernados quieren lo mismo. Gobernantes y gobernados quieren lo mismo. Hemos hablado acerca de estas prácticas que muchos que dicen haber sido sacados de Egipto todavía llevan. Ustedes me pueden decir qué tiene que ver todo lo que nos has dicho con el tema. Es todo eso. Es un conjunto de todo eso. ¿Por qué hubo un becerro de oro en el desierto? ¿Por qué? Porque lo traían aquí. Cuando hablas con un pagano, digámoslo así, con un católico, y le hablas de las imágenes, de las estatuas, ¿tú crees que porque vayas a su casa, como hacen muchos, que van a las casas de los recién convertidos, dizque a hacer una limpia de sus casas, a tirarles cuadros, imágenes, estatuas, monitos, monitas? ¿Tú crees que eso es limpiar? No. Porque no tienen que quitarlos de la pared. ¿De donde tienen que quitarlos es de dónde? De aquí, del alma. Muchos en el pueblo de Dios todavía traen sus ídolos, todavía traen sus creencias aquí. Y las traen tan arraigadas que los tienen en un altar. Tienen sus costumbres, tienen sus creencias en altares, como Israel tenía al dios Renfam, a Moloch, en sus corazones, y llevaban un altar, un tabernáculo, junto con el tabernáculo de Moisés. Si lo han leído, tampoco lo han leído. Escudriñen. Pero vamos, para que los hermanitos no piensen que me lo saqué de la mano.
Permítanme un poco de paciencia. Dice así. En el libro de los Hechos, capítulo 7. Lo leeremos desde el 38, para dejarlo bien claro. Hechos 7, 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Se dan cuenta cómo siempre ha sido lo mismo? Un día cuando le preguntamos a Dios y le decíamos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué tus hijos no quieren obedecer? ¿Por qué tus hijos no quieren escuchar? Y hablándonos nos dijo, siempre ha sido así, siempre me han hecho lo mismo. ¿Y eso fue revelador? Porque que Dios nos diga, siempre ha sido lo mismo, siempre me han hecho lo mismo, siempre ha sido igual. Nos enseña solo una cosa, la condición del ser humano es la misma desde que fue creado hasta que venga el juicio final. Siempre seguirán rebelándose contra Dios. Siempre seguirán desechando la palabra de Dios porque quieren apacentarse, quieren gobernarse a sí mismos, desechando el gobierno del Dios Altísimo. La gente hoy, los cristianitos modernos hoy, pretenden apacentarse a sí mismos, pretenden gobernarse a sí mismos, pretenden gobernar a las almas de Dios, desechando el gobierno del Dios Altísimo. Por eso se enojan y se van. O ya no regresan, porque se enojan, porque no quieren escuchar a Dios. Es que ese hermano, qué feo habla. Me dijo un día una mujer que tiene añísimos en el Evangelio, y me dijo así, yo soy una guerrera. Soy una guerrera. Ahí le enseñaron, en donde se congregaba, le enseñaron a que era una guerrera. Me empecé a reír. ¿Por qué te ríes? Me dijo. Dije, mira, no me estoy burlando, no te ofendas. Si fueras una guerrera de Dios, serías diferente. No tienes ni la menor idea de lo que significa ser una guerrera de Dios. Allí, hoy en los altares, les pregonan y les dicen, tú eres una guerrera, eres un guerrero. Y ahí está la bola de borregos, de cabritas. Soy guerrera, soy una guerrera, soy un guerrero. Tú no eres nadie. Porque para decirnos guerreros de Dios, se tiene que, no es lo que dices, es lo que se ve. Y un día molesta ya me dijo, porque la palabra no le gustaba, pero la escuchaba. Me dijo, ¿sabes qué? Eres muy impositivo. Es que eres muy impositivo, me dijo. Pues no sé, ¿a qué le llamas impositivo? ¿Tener convicciones? ¿Estar convencido de que lo que estoy enseñando es lo que Dios dice? ¿Eso es ser impositivo? Sí. Entonces sí soy impositivo. ¿Y sabes por qué? Porque nada ni nadie me moverá de mis convicciones. Esa es la convicción. Si Dios me sacó de allá, y si fui bueno para lo malo, entonces ¿por qué no he de ser mejor para mi Señor? ¿Que hay muchas cosas que tengo que dejar? Sí. ¿Que me dolerán? Sí. ¿Que sufriré? Sí. ¿Que seré abandonado? ¿Que seré solitario? Sí.
Pero el Señor dijo, todo el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve agradar al mundo si te estás perdiendo? ¿De qué te sirve sentirte bien contigo mismo, viviendo como tú quieres vivir, si te estás perdiendo? Pero lo que me dijo después me conmovió, porque ese es el pensar y es el sentir de muchos en el pueblo de Dios. Me dijo, tú a mí no me vas a cambiar. Tú a mí no me vas a cambiar. Y no es la única persona que me lo ha dicho. Usted a mí no me va a cambiar, hermano. Y les digo, ¿y quién te está queriendo cambiar? Tú tienes un problema de autoridad, pero no conmigo, es con Dios. Yo lo único que estoy haciendo es enseñarte la palabra de Dios. Si quieres obedecerla, bien. Si no la quieres obedecer, también. Pero recuerda, y se lo dije al hermano, Cristo, dice la Escritura, es predicado por envidia. Cristo es predicado por celos. Cristo es predicado por convicción. Cristo es predicado. ¿Por qué? Por contienda. Ahí dice la Escritura. Si lo han leído, tampoco lo han leído. ¿Se dan cuenta por qué es importante escudriñar la Escritura? Cuando Pablo habló, dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Ya se acordaron? Solo fuimos sembradores, dijo. ¿Quién es Cefas? ¿Se lo dijo a quién? A los corintios. ¿Recuerdan? ¿Puedes buscarlo, Pedro, por favor? Dice, pero de cualquier manera, Cristo es predicado. Ya sea por celos, ustedes dicen, ¿cómo? ¿A poco se puede predicar al Señor el Evangelio por celos, por envidia, por contienda? Sí. Sí. ¿Ustedes creen que toda la gente que predicamos a Cristo lo hacemos por convicción? ¿Por amor? Le digo a Dios, Señor, pon y produce amor en tus almas por ti y por tu palabra. Produce amor por ti y por tu palabra, le digo al Señor en oración. Porque le pedimos a Dios que ponga en nosotros temor, temblor, reverencia, respeto, fidelidad, obediencia. Pero si no amamos a Dios, ¿de qué sirve todo lo que estás escuchando? Si tú no amas a Dios, y yo te podría preguntar hoy, ¿amas a Dios o solo quieres algo de Él? ¿Amas a Dios o solo quieres algo de Él? Muchos en el pueblo solo quieren algo de Dios, pero no sienten amor por Dios. Y déjame decirte algo, cuando tú amas a Dios, el temor, el temblor, la reverencia, el respeto, la obediencia, la fidelidad a Dios vienen automáticos. Cuando realmente amas a Dios. Pero si solo amas a Dios de dientes para afuera, solamente eres alguien que quiere algo de Dios, pero que no lo ama. Porque vives
vives gobernándote a ti mismo, o que crees que te gobiernas a ti mismo. Pero no, porque Dios tiene el control de todo. Él tiene el control de tu vida, aun cuando tú piensas que haces lo que se te da la gana. ¿Y sabes por qué? Porque en la casa del Señor hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. ¿Tú de cuál eres? ¿Es duro esto? ¿Palabra dura es esta? ¿Quién la puede oír? ¿Te quieres ir del Señor? Vete. ¿Te quieres ir del lugar donde te jalan las orejas? Vete. Salvarás tus oídos, tus orejas, pero no salvarás tu alma. Porque a donde vayas, con quien estés y haciendo lo que hagas, el Señor está allí, estará allí gobernando tu vida. Aunque usted, ¿ok?, no lo crea. Aunque usted no lo crea. ¿Ustedes creen que Dios está allí mirando donde están pecando sus hijos? ¿O son de los que piensan que Dios no ve? Dios abandonó la tierra. Dios no está. Déjame decirte que a donde tú estás, con quien estás y haciendo lo que hagas, así estés en lo más íntimo de tu recámara, así te escondas, te metas debajo de las piedras, allí está la mirada de Dios observándote. Allí está. Lo creas o no lo creas. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses. Los israelitas, así como los modernos hoy, los que nos decimos hijos de Dios, muchos sacaron sus ídolos de allá de donde Dios los sacó. Y todavía los traen. Y no los quieren soltar. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Saben cómo festejaban en la antigüedad al becerro? Con orgías, con sacrificios humanos. ¿Qué creen que encontró Josué y Moisés cuando bajaron del Sinaí? ¿Qué creen que encontraron? ¿Un montón de locos bailoteando? No. Estaban ofreciendo sacrificios a sus dioses. Por eso Moisés le dijo al pueblo: ¿quién está conmigo? Júntese conmigo. Y dice que toda la tribu de Leví se juntó con él y les dijo: pasen a las tiendas y maten a todos los que hayan pecado contra Dios. Y los levitas, dice, se consagraron en su padre, en su madre, en su hermano, en sus hijos, en sus... ¿Sí? ¿Creen que fue difícil para la tribu de Leví matar a su papá? ¿O a su mamá? ¿O a su hijo? ¿O a su hermano? ¿O a su primo? ¿A su tío? Pero saben algo, los levitas, la tribu de Leví, eran la única tribu celosa de Dios, que estuvieron dispuestos a todo por su Dios. Yo te pregunto, ¿qué tan celoso eres de Dios? ¿Cuánto celo divino tienes de Dios como para dejar tus viejos vicios y tus viejos harapos, tus pecados? ¿Qué tan celoso, qué tanto amas a Dios? ¿O te quedarás con la idea de que el hermano Alterno es un loco fanático religioso? Que todo es malo, todo es malo, todo es malo. Todo es malo.
Aquí en la casa, cuando alguien suelta la lengua, volteo y les digo, hey, pon freno a tu lengua. Pon freno a tu lengua. Pon freno a tu lengua. Punto. Pon candado a tu boca. Aquí no hay nada de eso. Ni pasando de la puerta. Porque se supone que tienes la imagen de Dios. Se supone. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Una pregunta que les hizo. ¿Acaso me ofrecieron sacrificios? ¿Tú crees que toda esa gente que se reúne a alabar a Dios hoy, pero que siguen herejías, realmente le están ofreciendo sacrificio e incienso a Dios? No, porque solo es que de dientes para afuera. Este pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Antes bien llevaban el tabernáculo de Moloch. ¡Auch! Y la estrella de su dios Renfam. Figuras que se hicieron para adorarlas. Los transportaré pues más allá de Babilonia. Esta promesa, Casani, del cautiverio que vino cientos de años después, cientos de años después vino ese cumplimiento. Pero, ¿cuántos años hacía del Éxodo? Pero Dios se las guardó, porque cuando Dios hace una promesa, Dios pacta. Y fue un pacto que Dios hizo contra el pueblo. Por esto que me hicieron en el desierto, yo los transportaré a Babilonia. Cientos de generaciones nunca vieron el cumplimiento de esa palabra, pero llegó. Quizá tú no veas el cumplimiento de la palabra que Dios está diciendo sobre tu vida y te puedes rebelar y morirás así en rebeldía. Porque quizás seas de esas personas que el Señor dijo, por eso te llamé rebelde desde el vientre de tu madre. ¿Lo han leído? Hay gente que fue llamada rebelde desde el vientre de su madre por el Señor. Y morirán sus hijos, sus nietos quizá. Pero de que esta palabra se cumplirá, en la descendencia se cumplirá. Tú no lo verás porque no estarás ni con Dios. Porque la rebeldía, la desobediencia, son seguridad y garantía de que jamás estarás en sus bodas en aquel día. Tú puedes rebelarte, puedes decir lo que quieras. Puedes decir como me dijo esta persona y me lo han dicho otras. Tú no me lo has dicho, Marcos, todavía, pero lo has pensado. Es que Antelmo quiere cambiar a la gente. Es que Antelmo los quiere obligar. No. Mejor di que te enojas por la palabra. Por eso vas a esos lugares donde, ¿qué? A ver, hermano Sergio, acaríciale la orejita al hermano Casani, por favor. Acaríciasela. ¿Ya ves cómo el rebelde no quiere? O endúlzale el oído, dile, qué bonito eres, hermano. ¿Cómo te quiero? Estás bien guapo, hermano. Cuando sabes que el hermano ya está en la edad adulta. ¿Sí me estoy escuchando? ¿Te gusta ir a esos lugares donde te acarician la oreja y te endulzan qué? El oído. Y cuando la palabra de Dios te está llegando y te está golpeando como martillo, te enojas y te vas.
o simplemente ya no regresas ahí. ¿Por qué? ¿Por eso? No, es que es hermano. No, es hermano. Me dice un hermano hace unos días que habló con su hermano, que este varón me tiene mucho rencor. Él sirve en otra congregación, este hombre, pero no quiere saber del hermano Antelmo por fanático religioso y exagerado. Y eso que les diré, sé que le hará puya a muchos, porque esto es lo que se vive en muchas iglesias. Este varón le dijo a su hermano en la carne, le dijo: a ver, ¿por qué te enojas con Antelmo? Si lo único que hace es enseñar la palabra. Pero es que bla, 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 bla. Y le dijo: a ver, cuando el hermano los tenía ustedes como pastor de jóvenes, ¿es cierto o no es cierto que saliendo de las reuniones ustedes se juntaban en grupos para ir y ver pornografía? ¿De qué te dijo tu hermano? Se agachó y le dio risa. Dijo: ahí, no, pues sí es cierto. Entonces, ¿por qué se enojan? Tú mismo estás reconociendo que después de las reuniones se iban a ver pornografía. Hombres y mujeres, jóvenes, se reunían en casas para ver pornografía. Y te sorprenderías quiénes son. Son una vergüenza. Y todavía se enojaban por la palabra. Yo jamás les dije nada, porque no estaba seguro. Pero yo oraba a Dios: Señor, revélame qué está pasando. Y Dios me lo reveló hasta que me sacaron de ahí, del lugar. Que si yo sé lo que es eso, sí lo sé. Pero muchos viven así. Viven en pecado. Pero se enojan cuando la palabra de Dios los golpea. Y culpan al varón que les está enseñando. Todavía tienen la desfachatez, Casaní. Tienen la desvergüenza. Son sinvergüenzas. Todavía el pueblo le reclamaba a Dios por esto y por aquello, después de que Dios sabía lo que estaban haciendo. Así viven muchos. Y por eso muchos jóvenes de los de aquel entonces, Marcos, no me quieren dar la cara. Pero hablan pestes de mí. Hasta la fecha siguen hablando pestes de mí. Después de más de 30 años. Porque el hermano Antelmo es un exagerado, es un fanático. Y muchos de ellos han pagado con su vida, con enfermedades. Y muchos de ellos andan en el mundo arrastrándose en vicios. Pero se siguen congregando. Muchos de ellos están todavía sirviendo en diferentes grupos. Y jamás se han puesto a cuentas. Y jamás se pondrán a cuentas. ¿Saben por qué? Porque a Dios no le place. No importa lo que estén haciendo, eso no les garantiza que sean salvos. Solo son vasos de deshonra que Dios está usando para formar vasos ¿de qué? De honra. ¿Suena duro, hermana Laura? Suena fuerte. Y piensen lo que quieran, que estoy juzgando, que estoy criticando, realmente no importa. Pero si esto se enseñara en los altares, muchos no se hubieran perdido. Porque hay mucha gente que ha muerto y se ha perdido por causa de los ministros que no quieren hablar de esto. Por temor a que se enojen, a que se ofendan y se vayan de la iglesia. ¿Sabes qué? Preferible, y escucha, estar divididos por la verdad que unidos. Allá en donde habla acerca de predicar a Cristo, ¿no? De predicar a Cristo por contienda, por envidia,
por celos. ¿Por qué mencioné este pasaje ya para abreviar? Por una razón. Si Cristo es predicado por celos, por contienda, por envidia, por la razón que sea, quiero decirte algo. El día de mañana tú no tendrás excusa ante Dios. Porque para bien o para mal, Cristo te fue predicado. Aún por un hereje. Porque aún a través de un hereje, ¿cierto, Marcos? Cristo te fue predicado. Bien. ¿Es fuerte esto? Sí, sí lo es. Pero repito, ¿quieres librar tu cabeza? ¿O solamente que Dios o el que está enseñando, Dios a través del que enseña, esté acumulando ascuas de fuego sobre tu cabeza? Porque en el día del juicio no tendrás excusa. Todo esto que estás escuchando hoy, en el día del juicio, será leído en el libro donde están escritas todas las cosas que hiciste y las que no hiciste mientras estuviste en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano Elio. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias Señor por esta maravillosa oportunidad que nos das de estar compartiendo con nuestros hermanos tu palabra, tu alabanza y tu adoración. Como siempre, como un ritual, rogándote que tú le incrustes las sellas y le des la permanencia, mi Padre, para no solo ponerlo por oído, por vista, sino por hechos, mi Señor eterno. Te damos honra y gloria y te exaltamos, Señor, rogándote que tú guardes el camino de mis hermanos a sus hogares o a donde vayan, mi Padre. Tu presencia y tu Espíritu Santo los guíe, los lleve, los acompañe y los espere en sus destinos, Padre. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna sus vidas. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican de Él. Paz.